Víctor, ¿qué siguió después del colegio? Uf, qué pregunta. No tengo claro qué estudiar. Tengo un máster de primer semestre de todas las carreras. Pues no tengo hoy un título profesional, pero creo que he aprendido muchas cosas. No quiero decir que la parte académica no sea importante. Me lamento de no haber podido terminar la carrera. Seguramente las cosas hubieran sido más fáciles. Pero bueno, no se tuvo la parte académica, pero se tuvo la experiencia. ¿Cómo llega esa propuesta del Grupo Litoral? Inicialmente me visitaron, me dijeron, mira, hay una vacante para manejar el Grupo Litoral. Y les digo, pues, ¿cómo se les ocurre? Si aquí trabajo en el negocio de mi familia, pues no tengo ningún interés. A mí me interesa desarrollar el negocio de mi familia. Pasaron 2 meses o 3 meses más y volvieron a buscar. Me dijeron, mira, por lo menos danos la oportunidad de mostrarte de qué se trata, cuáles son las condiciones, qué te toca hacer, cómo es el negocio. ¿Qué vieron ellos en Víctor en ese momento? Voy a decir, gracias a Dios, ¿qué fue lo que no vieron? Porque Hola, ¿qué tal amigos seguidores del podcast de YouNews? Bienvenidos a un episodio más de este espacio. Se preguntarán por qué no estamos en las oficinas de YouNews. Pues nos hemos venido a una de las empresas más consolidadas en la actualidad en el departamento Archipiélago para hablar con la cabeza visible, para que nos hable un poco de él, también de cómo ha sido el funcionamiento de esta empresa, pero principalmente de él como persona. Ya se imaginarán de quién estamos hablando. Víctor Henao, bienvenido a YouNews, bienvenido al podcast de YouNews. Muchas gracias a ustedes por tenerlo en cuenta. Bueno, ¿ya ha sido típico estar en este tipo de espacios o por ahí primera vez? No, muy poco, sí lo he hecho, pero... Entrevistas sí me imagino, normal, entrevistas. No mucho, pero algo he hecho. Bueno, don Víctor, por respeto, pero ya dijimos no. Dígame Víctor, en confianza, dígame Víctor. Por favor, te bueno, lo agradezco. ¿Quién es Víctor Henao? Bueno, Víctor Henao es un hijo de San Andrés. Soy nacido en San Andrés, de padres del interior del país, del Quindío. Una familia que vino a vivir hace 60 años a la isla, en una época pues que era muy diferente en San Andrés. Tuvieron algunas oportunidades de hacer empresa, hacer negocio y bueno, tuve la dicha de nacer aquí en estas islas, estudiar en estas islas y toda la vida he estado acá. Llevo 26 años trabajando en Grupo Litoral. Antes trabajé en un supermercado 6-7 años aproximadamente. Y bueno, a grandes rasgos, ese es Víctor Henao. Por ahí no le pasó como a Harry, que dicen, Harry sí es de aquí de la isla de San Andrés, Harry parece de Bogotá, Harry parece del interior del país. Bueno, a veces dicen, pero nada, somos aquí de la isla. ¿Dónde estudió Víctor aquí en la isla de San Andrés? En el colegio Modelo Adventista, el antiguo Modelo Adventista cuando quedaba en el centro. Bueno, ¿cómo fueron esos primeros años en la escuela, en el colegio Modelo Adventista? Bueno, los mejores recuerdos. Yo creo que como todos, los recuerdos del colegio son los mejores. Vuelvo y digo, como ahora en una época muy diferente, una época que San Andrés era muy sana. Todavía San Andrés sigue siendo muy sano, pero pues los niveles de seguridad de esa época eran demasiado buenos. En un colegio bueno, un colegio estricto, con unos compañeros espectaculares en una época en la que estudiábamos todos con todos y eso fue una bendición. Es decir, había compañeros de cualquier barrio, cualquier tipo, cualquier religión. Era una cosa locamente buena. Era demasiado bueno. Creo que eso ha sido fundamental en la formación de los que tuvimos la dicha de participar en esa clase de ambiente escolar. O sea, no habían clases sociales tan marcadas como hoy en las escuelas, que de pronto uno dice, no, en X colegio solo estudian niños de barrios populares, acá estudian solo estratos altos, no se veía. No se veía y eso era una bendición. Te digo que eso era una bendición. Era un colegio adventista, pues disciplinariamente era muy exigente.
Pero bueno, nosotros nos las arreglábamos para hacer nuestras fechorías también, como todo niño. ¿Conserva amigos todavía de aquella época del colegio, sí? Sí, sí, sí. Muchísimos, muchísimos. De hecho, pues yo diría que el término amigo se queda corto porque por la cercanía, además de que muchos de esos compañeros no eran solamente compañeros de colegio, sino que también eran vecinos del barrio, es decir, siempre había, no era solamente el vínculo del colegio, sino que había otro vínculo, las familias eran amigos o, bueno, por alguna razón, creo que son las amistades y los lazos más fuertes que en mi caso puedo tener. Observo amigos que para mí son familia. De esos amigos, algunos alguna vez han tocado la puerta de decir, estoy buscando empleo y creo que usted me puede ayudar. ¿Le ha pasado? Sí, me ha pasado, sí me ha pasado. Con algunos he trabajado. Hay otros que los conozco también que no hemos podido trabajar. pero sí, digamos que sí. Sí, sí ha pasado. ¿En qué barrio creció Víctor? Yo crecí en el barrio Salivero. Ahí nací, ahí crecí, ahí estoy todavía. Entonces, ahí como que puse un taladro, no sé, ahí me fijé y ahí estoy todavía. Bueno, amigos también del barrio, obviamente, Sí. supongo que todavía. Total. ¿Qué hacía en esa época Víctor fuera del colegio, fuera del estudioso? ¿Qué le gustaba jugar? ¿Qué hacía con sus amigos en tiempos libres? Pues mira que eso fue otra bendición, ¿no? La época en la que no habían videojuegos, no había televisión. Yo tengo un recuerdo vago de que la televisión llegó, yo era niño, no sé cuántos años tenía cuando llegó a la isla. Había una programación en blanco y negro que empezaba la programación a las 6 de la tarde y si la memoria no me falla, a las 8 de la noche o a las 10 de la noche terminaba. Y éramos todos faltando 10 minutos para las 6 de la tarde en una sala esperando a que empezara la programación. No me pregunte, creo que en esa época había un programa de naturaleza que se llamaba Naturalia, lógicamente el Chavo del Ocho, que creo que por ahí todavía lo están dando, y bueno, y otros programas, pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque eran épocas en las que se disfrutaba mucho El compartir. de compartir, de salir a la calle. Eran épocas en las que yo recuerdo que nosotros hacíamos mucho bicicleta, montábamos mucho bicicleta, jugábamos fútbol, jugábamos béisbol. En el barrio estábamos, pero no solamente nos quedábamos en el barrio, sino que salíamos al centro. Con los amigos de San Luis íbamos y hacíamos que el rondón, que el bailó, que cualquier tipo de actividad, pero nunca estábamos quietos. Realmente creo que nuestros padres sufrieron un poco porque era una época que no había comunicación de celular como hoy. Claro. Y nosotros andábamos en la calle sanamente, gracias a Dios, pero siempre había mucho compartir con los amigos y mucha actividad de deporte, decir, nunca estábamos sentados viendo una televisión o detrás de una pantalla, ¿no? Siempre había mucha actividad. De esas cosas que se han perdido en la actualidad, no, me imagino que sus hijos, si tienen o familiares cercanos, ya no hacen ese tipo de actividades. Pues hoy un niño toma el teléfono y ahí se queda, no juega ya, no salen a jugar. Pues yo creo que la tecnología es necesaria, pero debe haber unos límites. Como todo, en exceso deja de ser bueno. Sí, yo tengo un par de hijos, una niña que está por cumplir 10 años, un niño que acaba de cumplir 8 años, y muy en contra de la modernidad, muy en contra incluso de la normalidad. Nosotros tratamos de que los tiempos de estar detrás de una pantalla sean limitados. Entonces, es una lucha muy fuerte uno como padre hoy con tanta influencia, porque si yo no les permito que vean la pantalla, por ejemplo, entre semana, pero los amigos en el colegio sí, en la tarde cuando se ven con ellos, en las clases, en fin, pero bueno, algo trata de hacer uno como para sacarlos de la pantalla y lograr que ellos hagan otras actividades. Víctor, ¿qué siguió después del colegio? Bueno, después del colegio, qué pregunta. Después del colegio viene una época, en mi caso, como de mucha confusión, porque cuando yo termino el colegio no tengo claro qué estudiar.
tan claro, o sea, tan poco claro lo tengo que pues tuve la oportunidad de salir a estudiar porque mis padres me dieron esa oportunidad, pero pues yo pasaba de una universidad a otra, de una carrera a otra. Tengo un máster de primer semestre de todas las carreras, pero y finalmente no terminé ninguna carrera. Es decir, era una época en la que hay mucho desorden, yo rumbeaba mucho, bebía mucho, y compartía mucho con los amigos, yo no mantenía la casa. Entonces, en ese momento el estudio no era mi prioridad y bueno, creo ahí sí puse a sufrir mucho a mis padres. En una época, estando en Bogotá, que me fue mal en la universidad, mi papá, buscando pues un correctivo, me dijo, te vienes este semestre para San Andrés, trabajas, perdón, en el negocio, en un supermercado, y al siguiente semestre revisamos si ya te sientes en condiciones de estudiar y me garantizas que lo vas a hacer de manera juiciosa, te devuelves a estudiar. Eso fue eso fue en el 92, y si mi papá viviera todavía estuviera esperando que yo me hubiese devuelto a estudiar, porque empecé a trabajar y bueno, hay algo que me pasó, y es que primero pues empecé a producir mis ingresos, empecé a tener alguna independencia económica. Segundo, empiezas a sentir que eres útil, empiezas a sentir que lo que tú haces tiene valor, que sirve para algo. Entonces es difícil volver a estudiar. Es muy difícil cuando eso sucede. Pues no tengo hoy un título profesional, pero digamos que en estos 32, 33 años de trabajo, de vida laboral, creo que he aprendido muchas cosas. No quiero decir que la parte académica no sea importante. Todos los días me lamento de no haber podido terminar una carrera. Seguramente las cosas hubieran sido más fáciles si hubiera tenido esa preparación académica. Me tocó un poco más difícil, de manera empírica, conocer, preguntar, investigar, pero bueno, no se tuvo la parte académica, pero se tuvo la experiencia. Conté con la suerte de trabajar en ese negocio con mis padres, luego venir a trabajar al Grupo Litoral, donde ya tengo 26 años de estar trabajando, trabajar en una empresa en la que se aprende mucho, tenemos unos líderes, unos jefes, los dueños del negocio, una estructura demasiado plana, gente muy cercana, gente que te da valor y que te enseña, que te exige, pero que te enseña. Y en este negocio de ventas también se aprende mucho de los proveedores. Nosotros manejamos aproximadamente 30 firmas multinacionales a las cuales les representamos sus marcas en la isla, y es un constante aprendizaje. Es decir, todos los días estamos en capacitación, todos los días aprendemos de ellos, todos los días nos invitan a un seminario, a una charla, a un taller, y creo que eso pues ha sido fundamental en mi vida laboral. Bueno, usted mencionaba algo muy interesante que creo que en algún momento todos hemos llegado a esa conversación de si cuando uno empieza a trabajar después decide no ir a estudiar. ¿Cree que es un mito o una realidad de eso? Porque creo que todos hemos tocado en algún momento esa conversación. ¿Es un mito o una realidad que sí? Uno antes de irse a estudiar se pone a trabajar y empieza a producir, porque conozco muchos casos, ya le queda más difícil después decir, uy, sí, voy a ir a estudiar. Bueno, yo pensaría que no, eso no debe ser una constante para todo el mundo. Hay gente que empieza a trabajar y sigue estudiando. De hecho, hay gente que trabaja para estudiar. Exactamente, trabaja para estudiar y es un gran sacrificio. En el caso mío, realmente, yo cuando vine a trabajar, pues estaba en una época de mucha inmadurez, de una vida de rumba. Entonces, realmente el caso mío es un caso de desorden, porque es la realidad. Por cosas de la vida hoy estoy aquí donde estoy, Dios sabe cómo mueve sus hilos,
pero no, para responderte, yo creo que eso puede ser un mito. No creo que sea igual. Claramente, pues es más difícil tú desprenderte de una estabilidad, de ¿no? una estabilidad, de una independencia económica para otra vez volver a estudiar, de pronto depender de otras personas, de otros factores, pero no me parece que esa debe ser la constante. Víctor, en todas esas transiciones que hizo hice una maestría de estudiar primeros semestres, ¿qué carreras estudió? Mira, yo empecé, a mí me gustaba mucho el dibujo, empecé con diseño publicitario porque no logré inscribirme a arquitectura. Yo quería hacer arquitectura porque me gustaba mucho el dibujo. Luego hice, bueno, el diseño publicitario, luego hice un semestre de mercadeo y publicidad. Hice un semestre de finanzas, hice 2 semestres de administración de empresas y terminé en Infotep y tengo muy gratos recuerdos de Infotep. Terminé estudiando aquí en la noche en algún momento de la vida que yo dije, bueno, yo no puedo quedarme así, quedarme sin prepararme, y estuve a un semestre de terminar comercio exterior. Tampoco terminó. No, son 6 semestres, hice 5 semestres y cuando estaba empezando el 6º semestre me hacen la propuesta de trabajar en Grupo Litoral, me vengo a trabajar, me toca viajar por un tiempo, pierdo ese semestre porque estaba ausente y cuando vuelvo ya fue difícil, es decir, la responsabilidad aquí, el tiempo, y dije, lo voy a aplazar un tiempo y bueno, todavía lo tengo aplazado. ¿Cómo llega esa propuesta del Grupo Litoral? Bueno, eso es una historia muy complicada porque yo trabajaba en el negocio de mis padres, en un supermercado, era cliente de Grupo Litoral y los dueños de Grupo Litoral de alguna manera interactuábamos y seguramente les gustó algo que vieron en mí y me hicieron la propuesta. Inicialmente me visitaron, me dijeron, mira, hay una vacante para manejar el Grupo Litoral y les digo, pues, ¿cómo se les ocurre? Si yo aquí trabajo en el negocio de mi familia, pues no tengo ningún interés, a mí me interesa desarrollar el negocio de mi familia. Y quedó ahí. Luego pasaron 2 meses o 3 meses más y volvieron y me buscaron. Me dijeron, mira, por lo menos danos la oportunidad de mostrarte de qué se trata, cuáles son las condiciones, qué te toca hacer, cómo es el negocio, y participa en un proceso. Entonces, había varios candidatos, no recuerdo si eran 3, 4, incluyéndome a mí, y nos llevaron a Medellín a hacer unas pruebas psicotécnicas. Pruebas muy complejas, fueron pruebas en el caso mío 1 día y medio haciendo pruebas, terminas con dolor de cabeza, abrumado, unas pruebas muy complejas, recuerdo en ese momento. Entonces cuando salieron los resultados, digamos que los resultados míos fueron los más favorables y ya me puso como en una situación de tengo que tomar una decisión. Me hicieron una buena propuesta y también pensé por el lado de la familia, pues uno trabaja cómodo, es muy chévere, este negocio va a estar aquí, yo voy a ir a probar esto, a aprender, es un reto, trabajar con la familia es muy cómodo, le perdona a uno muchas cosas, en cambio cuando sale uno a trabajar con un tercero, el nivel de exigencia es diferente. Entonces acepté la propuesta y bueno, por cosas de la vida el negocio a los años se vendió, ya no tenía yo ese colchón, pero tampoco digamos que nunca tuve como ese interés de regresar. Es decir, aquí me trataron bien, hemos hecho junto con los dueños, hemos creado un equipo de trabajo demasiado interesante, gente muy comprometida, gente que yo diría que más que enseñarle, todos los días aprendes de ellos y todos los días te aportan algo para el negocio. Entonces, cuando sucede eso, hay un sentimiento de gratitud con tu gente, hay un sentimiento también como una explosión de pasión por lo que haces y venir a trabajar aquí es
un solle todos los días. Esto es un solle, esto es un rayo muy bacano, venir a trabajar, compartir con la gente, como les digo, aprender de los compañeros de trabajo, escucharlos. Es muy chévere. Entonces ya es muy difícil que uno piense o mire hacia otro lado. ¿Qué vieron ellos en Víctor en ese momento cuando lo llamaron a decir, no, haga parte del proceso a ver si puede empezar a integrar nuestra empresa? Pues gracias a Dios, todo así, gracias a Dios, ¿qué fue lo que no vieron? Porque sí, por eso le digo, porque de pronto dice, pero dejó un semestre, 2 semestres, ¿qué vieron en Víctor entonces? Yo en ese momento estaba estudiando. Los 5 semestres como te cuento, estaba ya en el 5º semestre, me quedaba un semestre para terminar una carrera técnica en comercio exterior, y yo dije, bueno, ya siendo técnico, después homólogo para ser profesional. ¿Qué vieron? Yo creo que ellos vieron, no sé ni qué decirte, muy difícil uno mirarse uno mismo hacia adentro, pero yo pensaría que actitud. Yo pensaría que vieron actitud, pasión por lo que hago, me encanta lo que hago. Algo que siento y que me he dado cuenta que tengo es tener la capacidad y la humildad de entender que no me las sé todas. Y cuando tú entiendes eso, tú abres tu mente, abres tu corazón y te das la oportunidad de aprender de otras personas, de conocer de otras personas, de escuchar a otras personas. Entonces, seguramente algo de eso vieron en mí. Víctor, ¿qué le aprendió usted a su papá que lo puso en práctica también? Porque nosotros fuimos de una familia empresaria. ¿Qué le puso o qué le aprendió él que lo puso en trabajo acá en el cultural? Ya me pones muy sentimental, pero mira, yo recuerdo que de niño, ya cuando yo estaba tipo 8 o 9 años, a mí me daba muy duro, yo no entendía por qué mi papá, a diferencia de otras familias, los padres de otros niños, compañeros míos, ellos no salían de vacaciones del colegio normal, tiempo completo. Las vacaciones mías eran medio tiempo. Entonces yo trabajaba en el supermercado, en esa época cualquier cosa así. Es decir, pues uno de 8 años que puede hacer, de pronto coger un trapo y limpiar, cualquier cosa, pero creo que eso me ayudó a entender lo que es trabajar, a entender, a tomarle cariño, amor a una labor de trabajo. Y yo creo que lo que pasa es que mi padre era un personaje, pues todos los padres son buenos, pero yo no puedo sino tener halagos para él y agradecerle por todo. Y era una persona muy comprometida, una persona muy correcta. Entonces, a mí me cuesta hoy, y es algo que heredo de él, dejar algo a medias, dejar algo tirado, no terminar. Si digo me voy a comprometer con algo, lo tengo que hacer. Y si lo hago hoy, me toca volver a hacerlo, luego la segunda vez tengo que hacerlo mejor. Entonces yo creo que eso es lo que de pronto le heredo, mucha responsabilidad y mucha pasión por lo que hace. Cuando entra el grupo Litoral, dice que deja un poco al lado la empresa familiar. ¿Regresó de pronto a pedir algún consejo, a pedir de pronto alguna guía? Todos los días. Todos los días. Yo empiezo aquí a trabajar. Estaba llegando a los 24 años y entro a trabajar, a administrar un negocio, además de cero, que no es mío, que no conocía. Es complicado. Yo ya manejaba personal en el supermercado, pero pues llegar aquí, que todo dependa de ti, es diferente. Yo manejaba un área, yo manejaba compras, manejaba bodega, pero pues no manejaba todo el negocio. Ya cuando tienes que hacerte cargo del personal, de la cartera, de los proveedores, de los pedidos, de los clientes, ya la cosa es diferente. Y todos los días le preguntaba a mi papá, todos los días. Es más, mi papá murió hace 17 años y todavía tengo ¿cómo decirlo? Como ese tic, no sé, de cuando tengo alguna situación que necesito ayuda, coger el teléfono y llamarlo.
a pesar de que ha pasado ya casi 20 años de que él murió. Pero sí, la respuesta es claramente mucho, mucho me apoyaba. ¿Qué significaron sus padres en su vida? Ambos, papá y mamá. No, pues todo. Pues unos padres muy consagrados a la familia. Yo tengo un hermano, somos una familia de 2 hijos. Una familia muy unida, muy trabajadora. De pronto un poquito de exceso en el trabajo, pero no todos los principios, los valores. Creo que algo que yo trato de hacer con mis hijos es enseñarles a ser gente, enseñarles a ser personas, enseñarles a valorar todo, a ser agradecidos con todo el mundo, con todo, con Dios, con la naturaleza, con el entorno. Creo que eso tengo para agradecerles. ¿A qué puesto llega Víctor al Grupo Litoral cuando ingresa? Entro a administrar el negocio. Entro en ese momento, el cargo no era de gerente, era de administrador. Y entro así como administrador y no sé, recuerdo, a los 2 años ya es como un ascenso, pero prácticamente en el título, porque las funciones siguen siendo las mismas de gerente. Entonces, digamos que entré a liderar el negocio desde el principio. Bueno, desde ese primer momento, ¿cómo le fue con los empleados que ya había en la empresa? ¿Cómo lo veían a usted ellos? Bueno, esa pregunta es... Lo veían como... Me trae muchos recuerdos porque digamos que la empresa no estaba bien estructurada en ese momento. Había un equipo de 12 personas. Y digo que no estaba bien estructurada porque la gerencia o la administración también tenía responsabilidad de ventas. Entonces, normalmente en este tipo de negocios, en el caso nuestro, la fuerza de venta, los vendedores, todos los que tengan algo que ver con venta, sus ingresos son variables y dependen de lo que produzcan. Si yo no vendo, no produzco, no recibo ingresos. Entonces la gerencia tenía responsabilidad de la zona más importante. Entonces, pues claro, si mi salario depende de lo que venda, pues yo voy a estar en la calle y seguramente el negocio, pues en la parte administrativa no estaba tan fortalecido y tan custodiado ni tan vigilado. Entonces, con la entrada mía se corrige esa debilidad. Ya yo no manejo ventas, sino que entro directamente a la parte administrativa y pues la verdad es que hubo un choque. Hubo un choque porque, claro, llega alguien, yo llevaba mucho tiempo sin una figura en la oficina, llega alguien a trabajar tiempo completo, 8 horas diarias en una oficina, decir, oiga, venga, vamos a hacer esto, movamos esto. Entonces hubo resistencia, no fue fácil. Y además siendo usted menor, ¿no? Además, menor que muchos de ellos. Además, siendo menor, los que conocen mi historia saben y me han escuchado decir que me tocaba tener una cara estable, seria en el trabajo, en el día, pero llegaba la noche muchísimas veces a la casa a llorar, literalmente a llorar, porque a veces el trato no era bueno, en fin, muchas situaciones que se presentaban. A mí me decían, tú aquí no vas a durar, esto no es lo tuyo, es decir, muchas cosas para hacerme sentir mal y para aburrirme. Entonces fue una puja entre la gente tratando de aburrirme y yo tratando de entrar, pues tener una buena relación con los empleados, pero colocar orden. Y eso no es fácil, porque a veces tiene uno que meter el dedo en la llaga, tiene que llamar la atención, tiene que hacer movimientos, y pues desafortunadamente los líderes no son los más populares en los negocios. Entonces sí, yo llegaba en la noche a mi casa a llorar muchas veces. ¿A cuántas personas en ese momento le tocaba lidiar? ¿Con cuántas personas trabajaba? En ese momento teníamos 12 personas, era el equipo de trabajo. ¿Era lo más difícil eso, la relación con ellos, o había algo más duro en ese proceso de inicio usted al frente de la empresa? No, realmente hubo varias cosas complicadas, no fue fácil. Yo pensaría, estoy cayendo en cuenta de algo, me estás trayendo unos recuerdos que me hacen reflexionar mucho. Dentro de esa, que hablamos ahorita de mi padre, de esa
compromiso de no renunciar. Yo creo que cuando me decían tú no vas a durar aquí, lo que hicieron fue, tuvieron el efecto contrario. Me retaron porque sí era muy difícil, era muy difícil. Era un negocio que financieramente no estaba en las mejores condiciones. Teníamos situaciones muy complejas con clientes porque como no había control, entonces la cartera era compleja. Normalmente los créditos son rotativos, entonces pues yo te doy un crédito, tú pagas y yo vuelvo y te despacho. En esa época nadie controlaba eso. Yo te doy un crédito, no pagas, pero vuelve te despacho y no pagas y vuelve te despacho. Entonces cuando llego yo a revisar cuentas, varios créditos ahí. Resulta que había muchos créditos con muchas facturas, con muchos meses y con mucho dinero, montos muy grandes vencidos. Entonces ese fue otro choque. Tener que visitar a un cliente a decirle, mira, me da pena, pero pues, estás vencido, llevas 4 meses no has pagado y yo no te puedo mandar el pedido que le estaba haciendo mi vendedor. Esa sí que fue más complicada. O sea, los clientes también eran... Claro, sí, porque es que el cliente no tiene filtro. Yo de pronto discutía con un compañero de trabajo, con un empleado, y ese, por más que me decía cosas, pero el cliente no tiene filtro, yo no soy empleado, él no es empleado mío ni nada. Entonces, hubo clientes que me insultaron, clientes que me dijeron que me creía, que yo iba a acabar con el negocio, y efectivamente, cuando yo llego a apretar el negocio, las ventas se bajan. Las ventas se bajan y llego yo, los compañeros de trabajo no querían que yo estuviera, los clientes me amenazaban y me llaman los jefes a decirme, oiga, ¿qué pasa? Que usted lleva 2 meses y las ventas me cayeron. Entonces fue complejo, claramente pues las ventas se caen porque cuando haces control, cuando aprietas un poquitico algunas tuercas, pues hay una reacción. Pero bueno, gracias a Dios después los números me empezaron a favorecer, pero no fue fácil el inicio. ¿Cuál fue esa estrategia para encontrar el equilibrio? ¿Qué pensaba usted para poder mejorar esa parte en el trato entre la empresa y los clientes? Pues yo creo que cualquier empresa o cualquier profesión tiene que tener vocación de servicio. A lo que hagas, seas un médico, seas un abogado, puede ser una eminencia, pero si no tienes vocación de servir, creo que no te va a ir muy bien. Entonces yo creo que eso, la vocación de servicio, inculcarle a los compañeros de trabajo esa voluntad de servir, tener esa actitud de poder prestarle, o sea, que el cliente sienta que nosotros estamos haciendo algo por él. Si bien es cierto, pues que nos estamos lucrando, pero también es como dar esa milla adicional, como dar ese valor agregado. Poner mucho orden, los negocios necesitan mucho orden. Y lo otro es, el éxito mío ha sido rodearme de gente muy buena. Entonces, mucha gente se fue en ese proceso, mucha gente se fue porque no aguantó. Ellos querían que yo no estuviera y no aguantaron y se fueron. A otros les ayudé yo a irse. Y ya eso me dio también la oportunidad de ir creando mi equipo de trabajo, trayendo gente buena, gente que ha aportado mucho a la empresa. Creo que ha sido el éxito. Llegó el momento en el que de pronto compañeros con los que no tenía buena relación en un principio dijeron, uy, Víctor era bien y nosotros haciéndosela difícil al principio. Mejoró esa relación de pronto con algunos que no empezó bien. Sí, claro. Y incluso con clientes también le pasó eso. Sí, claro. Tengo clientes que en esa época me dijeron, tú no vas a durar, voy a llamar a los dueños a decirles que tú nos estás maltratando. Pues cuando le dices no te voy a despachar porque debes, pues claro. Y son clientes con los que hoy tenemos una excelente relación. Yo creo que también es como la incertidumbre de que llega alguien nuevo, llega a mover cosas, a cambiar cosas. Eso no es fácil, somos renuentes a los cambios. Pero ya luego cuando la gente se da cuenta de que todo tiene un sentido, de que se hace por algo, ya la gente lo empieza a entender. Entonces, eso me ayudó. ¿Qué tanto ha cambiado el Víctor de aquella época con el Víctor de hoy? Muchísimo. Yo te contaba pues que esas eran épocas de un Víctor desordenado, su vida personal muy desordenada.
Eh, yo creo que como todo joven, con mucho ímpetu, con mucha energía, yo tenía mucha pasión, mucha energía y eso de pronto puede hacer que pierdas el horizonte y que creas que te las sabes todas. Y creo que hoy hay un Víctor muchísimo más maduro. Como te decía ahora, el hecho de compartir con gente maravillosa con la que todos los días estoy aquí, comparto con mis compañeros de trabajo más tiempo al que comparto incluso con mi familia, creo que eso me ha ayudado a ser una mejor persona hoy. Bueno, Víctor, ¿es más difícil mantener o controlar ya una empresa con más de 100 trabajadores que está más establecida en el mercado? ¿O fue más difícil iniciar con la empresa con apenas 12 trabajadores, con 12 personas y menos marcas y menos posicionadas en el mercado? Es diferente. Yo no sé si responderte en términos de que sea o no más o menos difícil, pero sí te puedo decir que cuando el negocio crece, tú debes crear una estructura que esté al ritmo y de acuerdo a la dinámica del negocio. Entonces, vamos a hacer como unos paralelos. 12 empleados, a cada uno de esos empleados les tocaba triplicarse en funciones. Entonces, cada uno de ellos tenía 4, 5, 6 funciones diferentes, incluyendo a la cabeza, incluyendo al gerente. Entonces, era muy complejo en ese momento poder enfocarse en algo, poder sacar algo adelante, porque pues ni yo lo podía hacer, ni tampoco se lo podía exigir a un subalterno, porque pues, ¿cómo le exijo cuando ya sé que lo tengo recargado? Hoy día, con toda la estructura que tenemos, esas más de 100 personas que tenemos, el negocio se ha estructurado de manera que ya hay unos departamentos, cada departamento tiene un líder, ese líder seguramente tiene un asistente, un supervisor. Entonces, pensaría que hoy el negocio fluye como debe ser, a diferencia de en esa época que eso era como sálvese quien pueda. Tú al inicio del día te persignabas y decías, Señor, que esto salga adelante. En esa época, hoy en día tú sabes hacia dónde vas, porque esa misma estructura, no solamente de procesos, sino también en las personas que trabajan muy comprometidas, gente profesional, gente que sabe lo que tiene que hacer, hace que tú no estés dando pasos ciegos, sino que tú sabes que hoy inicio el mes y al fin del mes estas son mis cifras, estos son mis objetivos. Entonces yo sí te diría que hoy, más que difícil o no, tenemos una estructura que hace que el negocio fluya de mejor manera. Víctor, decía usted en algún momento de la entrevista que cuando sus vacaciones llegaban era medio tiempo porque también le tocaba en el negocio familiar. En la actualidad, con su familia, ¿cómo maneja ese balance? Bueno, pues los negocios de ventas son muy absorbentes. Las vacaciones, uno quisiera de pronto tener más tiempo de vacaciones, pero no, yo a mi familia le respeto su tiempo. Creo que uno debe tener un balance entre consagrarse al trabajo, pero sin descuidar el otro factor importante en la vida de cualquier persona, que es la familia. Entonces, mientras no te pases a los extremos, ni que estés tanto tiempo en el trabajo que descuidas a tu familia, pero tampoco puedes descuidar tu trabajo por estar más tiempo ahí. Yo creo que el éxito ahí es poder balancear los tiempos. Aparte de esos momentos de dificultad que le tocó en un principio, cuando incluso compañeros le decían que no iba a durar mucho, ¿tuvo usted personalmente también algún momento en que voy a renunciar, ya no puedo más, creo que voy a tomar otro camino? ¿Le pasó eso en algún momento de su vida? No, yo creo que no. No ¿No lo contempló nunca? No lo contemplé y como te decía ahora pues me hiciste caer en cuenta de que yo creo que cada vez que me decían no vas a durar, cada vez me estaban retando y creo que eso hizo que yo le pusiera más ganas, más interés y más energía a sacar el proyecto adelante. ¿Siente que siempre ha cumplido los objetivos que se ha propuesto al frente de la empresa? Sí, siento que sí. Seguramente pudo haber años en los que pudo haber sido mejor,
pero creo que hemos hecho un buen trabajo y fíjate que hablo en plural porque es que yo no soy nadie sin mi equipo. Entonces, cuando hablo cuando hablo de Grupo Litoral y hablo de mis funciones, hablo de mi equipo. Y creo que hemos hecho un trabajo excelente, hemos cumplido con los objetivos, hemos estado muchas veces por encima de las expectativas o de los objetivos que Casa Matriz nos plantea. Y bueno, lo importante es que estamos tranquilos de que la hemos dado toda. Víctor es de esos jefes que se rodea en el ambiente con sus trabajadores, y no me refiero solo a los de oficina, porque de pronto es normal que sí se haga, pero de pronto a los que están en bodega, a los que están en camiones repartiendo. Es de esos jefes que les gusta establecer relaciones con el personal en general. Mira, con algunas limitaciones de tiempo, claramente pues no es posible que uno comparta más tiempo con tu gente, pero trato de hacerlo, y yo creo que esa es una de las enseñanzas que nos dio la pandemia. Nosotros, por ser un negocio de distribución de alimentos, no dejamos de trabajar en la pandemia ningún día. Siempre estuvimos trabajando con unos horarios reducidos, pero siempre estuvimos trabajando. Entonces, al no tener clientes, la venta bajar, el volumen de trabajo bajar, te queda más tiempo de compartir. Entonces, para mí fue una gran lección poder comunicarme directamente con muchas personas con las que de pronto antes uno por el mismo ritmo de trabajo no lo hacía. Y te digo, experiencias muy agradables de conocer cosas muy buenas de muchas personas que no sabía, aunque llevara mucho tiempo de estar trabajando, y otras experiencias muy tristes de conocer historias de esas personas historias de vida muy tristes, en las que el hecho de conocerlas, pues, en algunos casos, pues, te da la oportunidad de poder ayudar, pero más que eso es de que las personas se sientan escuchadas y tú escucharlos. Creo que trato de hacerlo. Ojalá me quedara más tiempo para hacerlo de mejor manera. ¿Cuáles son los retos más duros a los que le ha tocado enfrentarse hoy por hoy? Bueno, las ventas son un reto. Todos los días son un reto. Las ventas, porque nosotros tenemos objetivos que nos plantea la casa matriz, tenemos objetivos que nos plantean los proveedores también. Entonces, todos los días estamos trabajando en función de llegar a una meta que nos han colocado, además de las metas propias que nosotros también nos colocamos. Yo creo que es eso. Es decir, a mí no me gusta utilizar la palabra crisis porque creo que las crisis son coyunturales, las crisis las vive cada persona, cada empresa, cada grupo la vive y la asimila de manera diferente. En el caso nuestro, las crisis han sido periodos de mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Hemos aprendido a ver las crisis o los momentos difíciles como un aprendizaje, como una oportunidad para aprender más. No, yo creo que cada año, cada mes, cada día, cada semana es un reto, pero gracias a Dios hemos sido bendecidos y estamos aquí, hemos salido adelante a pesar de los retos. ¿Cuál ha sido la clave del éxito para Víctor? Hombre, la clave del éxito yo creo que ha sido rodearme de gente buena. Para mí eso ha sido clave. Un mensaje para la gente, para la comunidad, para todas las personas que nos ven a través del podcast, de un ejemplo de superación, porque ya conociendo la historia uno dice un ejemplo de superación. De pronto acepta que al principio no se interesaba de mucho por el estudio, pero hoy vemos a dónde ha llegado. Entonces, un mensaje para todas esas personas que de pronto dicen, no creo que yo pueda llegar hasta ahí. Bueno, yo te lo voy a narrar como una anécdota o como una experiencia de vida. La respuesta anterior te decía que el éxito ha sido rodearme de gente buena. Es muy común que en San Andrés se hable mal de la mano de obra.
Es muy común que se diga aquí no se puede hacer eso porque los empleados no sirven, porque es que cometen errores aquí, porque es que no están comprometidos, porque eso es el común denominador y tú vas a cualquier empresa y tú escuchas eso, ¿cierto? Incluso yo lo decía. Pero en algún momento hice como una catarsis o una reflexión y dije, o sea, eso es como los hijos. Tú no sales a la calle a hablar mal de tus hijos y a decir, oye, ¿cómo son de malos mis hijos? ¿Cómo son de irresponsables? No lo hace porque la educación depende de ti, Claro. ¿sí o no? Pero porque sí lo hacemos de las personas que están de alguna manera, bajo nuestra dirección. Entonces, cuando haces clic con esa reflexión, tú dices, oye, todo el mundo es bueno. Todas las personas tienen un lado bueno y todas tenemos un lado malo. En algunos, hay más carga del malo que del bueno, pero hay que sacar lo bueno de la gente. Hay que explotar lo bueno de la gente. Hay que lograr que la gente aproveche su potencial. Porque muchas veces nos concentramos mucho en el error. El error y cogemos a una persona y la acabamos con el error. Pero ni siquiera le preguntamos, ¿por qué cometiste ese error? ¿Qué te pasó? A veces te enteras, no es que cometí ese error porque tengo un problema en mi casa que tú dices, tanto es mi berraco que viene a trabajar por ese problema tan grande. Entonces yo creo que esa es la reflexión. Tratemos de aportarle algo a las personas con las que interactuamos en nuestro diario vivir. Pero más que aportarles es también démonos la oportunidad de aprender de ellos. Porque uno dice, yo le estoy aportando a mi equipo, yo le estoy aportando a mis subalternos. Pero realmente, al final del día, tú no sabes lo que estás absorbiendo de todas las personas. Entonces yo creo que es eso. Es decir, hoy nosotros tenemos una nómina de 104 empleados directos, más otros indirectos. Y yo te puedo decir que esos 104, si tú me dices, sáqueme los 5 que no funcionen, me pones en un problema. Porque para mí, todos... Si están es por algo. Están por algo y todos hacen las cosas bien. Entonces, ¿por qué aquí sí? ¿Y por qué en otro sector, en otra empresa, no funciona? Entonces, creo que a veces tenemos que hacernos también un autoanálisis, una autorreflexión y decir qué tanto le invierto yo al personal que trabaja conmigo, qué tanto lo escucho, qué tanto lo capacito, qué tanto le invierto a esa persona. Y eso para mí yo creo que es el éxito. Víctor, ¿aguardiente o Medellín? En el caso mío, aguardiente, aunque vivo de los dos. Pero si es no, es para este momento amerita Medellín, para este momento amerita aguardiente o es más aguardiente. Soy más aguardiente, pero cuando son unos tragos más sociales, más cortos, el ron está bueno, ron Medellín está bueno. Bueno, usted decía cuando joven le gustaba bastante estar en la rumba, tomar. Hoy en día todavía de vez en cuando los traguitos. No, ya hoy en día no. Hoy en día no. Por ahí vi un meme una vez que me cayó así, pero pleno. Y decía algo así como, todos los borrachines de mi época ahora son ciclistas, son runners, Me cayó perfecto. Trato de hacer ejercicio, tengo un hábito de hacer ejercicio. Ya los tragos son muy sociales, es decir, muy pocas veces no los dejo. Es decir, me tomo una cerveza, me tomo un cóctel, me tomo unos aguardientes de vez en cuando, unos roncitos, pero muy sociales. Es decir, no recuerdo la última borrachera, no. O sea, ahora nos podemos tomar unos aguardientes. Ahora nos podemos tomar unos aguardientes bien ricos. ¿Qué deporte hace, Víctor? Yo troto, corro. No ha competido todavía en ninguna de esas competencias mínimas que hacen aquí en la isla, ¿no? Empecé hace poco. Yo antes hacía bicicleta, duré muchos años haciendo bicicleta y bueno, mi esposa, que es atleta, la vi cómo se disfrutaba el trote. Es mucho más fácil que la bicicleta, menos cosas. Entonces, no sé, le seguí el deporte y hoy llevo ya un año, poco más de un año trotando
y te digo que estoy feliz, feliz. Es un ejercicio muy bueno, muy sano, muy rico de hacer. Entonces, Víctor, gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast el día de hoy. ¿Cómo se sintió? bien, en casa. En casa, ¿cierto? En casa, no, muchas gracias a ustedes. Creo que hacen una labor genial. Además son un equipo de trabajo también muy chévere, se ve muy buena energía entre ustedes. Nada, muchas gracias de veras por tenerme en cuenta y nada, les deseo muchos éxitos. Ahora Harry ya creo que tiene por ahí las fotos que cuando cumplió su primer año, sus 2 años y que aparece Víctor ahí. Víctor, muchísimas gracias por este espacio, por darnos la oportunidad de estar aquí. Además, en estas instalaciones poco nos salimos hoy en día de las instalaciones de Unius, pero hoy lo hicimos porque ameritaba y porque además también es un espacio bastante chévere en el que nos encontramos. Así que gracias por darnos a conocer su historia a través del podcast de Unius. Esperamos que sea de ejemplo para muchas de las personas que nos ven, para los jóvenes, para los niños y para todos aquellos que en algún momento desean enfocarse en una carrera, para que vean la historia de Víctor aquí en el podcast de Unius. Los esperamos con más muy pronto a través de unius.co.